Capítulo 1135, Revancha. Sunny recordó muy bien su primer enfrentamiento con Morgan. En aquel entonces había sido un simple despierto. Sin embargo, en lo que a despierto se refiere, se había considerado a sí mismo como un poco atípico en términos de poder personal y habilidad de combate, incluso había acariciado la idea de ganar su duelo. A Sunny le habían bendecido con los poderes de aspecto divino, entrenado por estrella cambiante del clan Yamain, mortal y trabajado en el despiadado crisol de la orilla olvidada, y poseía un legado de aspecto. Así que había habido una razón para su confianza. La racha de victorias fáciles que había logrado en el paisaje de los sueños también jugó un papel. Aunque algunos de los oponentes que había enfrentado eran enemigos desafiantes, ninguno logró que se sintiera seriamente amenazado. Sunny se había vuelto un poco arrogante sin querer. Morgan había destruido esa arrogancia. Ella había sido la primera maestra con la que cruzó espadas, y no cualquier maestra. La heredera del gran clan Valor estaba en la cúspide absoluta de lo que podía ser un ascendido. Ser completamente aplastado por ella en menos de 40 segundos lo había golpeado como un balde de agua fría, extinguiendo instantáneamente cualquier soberbia naciente que Sunny hubiera podido desarrollar. Su habilidad opresivamente impecable, su abrumadora destreza física, su clara intención de matar, todo eso le dejó una impresión duradera. Sunny había regresado con dos valiosos regalos de esa batalla. El primero fue un avance en su dominio de la danza de las sombras. El segundo fue un claro recordatorio de cuántos tigres agazapados había entre los despertados. Sí, era sobresaliente y poderoso, pero no era la única persona sobresaliente y poderosa ahí fuera. Desde esa batalla, Sunny había estado comparando instintivamente a cada maestro con el que peleaba con Morgan. Hasta ahora, nadie había dado la talla, ni en el mundo despierto, ni en el reino de los sueños, ni en la segunda pesadilla. Por eso tenía mucha curiosidad por ver cómo se compararía con ella ahora que ambos eran ascendidos. Sunny no era la misma persona que había conocido a Morgan en el paisaje de los sueños. Había vivido demasiadas tribulaciones desde entonces, el templo de la noche, el colice, o rojo, el guantelete de pesadillas, el templo del cáliz, la ciudad de marfil y el centro antártico, desde el tranquilo temor de lo 49 hasta la fría desesperación de Falkenskar. Cada una de estas pruebas había dejado cicatrices en su alma, pero también lo había convertido en un luchador mucho más experimentado y letal. Eso es cierto. Pero Morgan tampoco debe haberse estancado. Saint Tiris había dicho una vez que la hija del yunque era demasiado joven e inexperta para desafiar la tercera pesadilla, lo que tenía que significar que había estado ganando activamente la experiencia necesaria todo ese tiempo. Pues bien, este combate suyo estaba destinado a ser interesante. Claro, lo estaba esperando. Ella sintió con satisfacción y luego le hizo un gesto a Cassie para que tomara asiento. Luego, Morgan se acercó a un estuche que contenía una multitud de espadas de entrenamiento, todas diseñadas para soportar la intensa presión de ser empuñadas por maestros y, por lo tanto, increíblemente caras, y las miró pensativamente. ¿Qué arma preferirías usar? ¿Espadas, lanzas, algo más exótico? O tal vez ninguna arma en absoluto. Ah, olvidé preguntar. ¿Vas a pelear como estás o asumirás esa pseudotransformación tuya? No parecía importarle mucho, como si no le preocupara si se enfrentaría a un humano o a un demonio imponente. Sunny vaciló por un momento y luego negó con la cabeza. No hay transformación, solo sirve como un multiplicador de fuerza. Si la habilidad subyacente no está ahí, usarla no tiene sentido. Sin mencionar que agota la esencia. La mayoría de las veces, la activo cuando hay demasiados enemigos alrededor, para aprovechar el beneficio de tener 4 brazos. En cuanto al arma, Tiró de una sombra proyectada por un pilar de soporte y la convirtió en un tachi negro sin rasgos distintivos. eso sería suficiente. Morgan sonrió. Buen truco.
Con eso, sacó una sencilla espada de entrenamiento recta del estuche y caminó hacia el centro del dojo. Al detenerse allí, atravesó a Sunny con una mirada penetrante de sus vibrantes ojos vermellones. Te habría sugerido utilizar nuestras habilidades de aspecto libremente, pero eso probablemente destruiría una gran parte de este nivel del complejo. Por lo que, lamentablemente, tendremos que limitarnos a nuestros poderes dormidos y despertados. Espero que no te importe. Sunny se encogió de hombros. Él no estaba molesto. Hubiera sido una lástima si no hubiera sabido cuál era la habilidad ascendente de Morgan, pero lo había hecho. De hecho, no solo la observó durante más de un mes y elaboró una teoría sólida, sino que también le había pedido confirmación a Cassie. La chica ciega ahora podía ver tanto los atributos como las habilidades de aspecto de quienes estaban cerca de ella. Ella era una fuente inestimable de información, realmente un pozo casi ilimitado. Gracias a ella, Sunny ahora sabía mucho sobre muchas personas, incluidas Whispering Blade y Beastmaster. Con la ayuda de Cassie, Sunny finalmente había confirmado sin sombra de duda que los del linaje Valor, Anvil y sus hijos, al menos, llevaban el linaje del dios de la guerra en sus venas. En cuanto a las habilidades de aspecto de Morgan, su habilidad latente le permitía mejorar pasivamente la nitidez de todo lo que tocaba. Su habilidad despertada era un aumento físico integral con énfasis en la resistencia. Básicamente, su cuerpo podía volverse tan duradero como el acero templado. Sin embargo, su habilidad ascendida era extraña. Le permitía asimilar encantamientos en su cuerpo y alma, heredando sus efectos. Como maestra, la cantidad de encantamientos que podía absorber estaba limitada a 3, y podían cambiarse libremente por otros en cualquier momento. Teniendo en cuenta lo poderosa, versátil e impredecible que era tal habilidad, Sunny estaba más que dispuesta a renunciar a usar habilidades ascendidas hoy. De pie uno frente al otro, los dos estudiaron al oponente por un rato en silencio. Sunny estaba recordando los 36 segundos que había logrado resistir contra Morgan la última vez que pelearon. Morgan probablemente estaba estudiando su postura y expresión y reviviendo las escenas de la batalla contra la horda titánica en su mente. Después de todo, no sabía que esta no era la primera vez que se enfrentaban con espadas en la mano. Lentamente, una sonrisa de anticipación apareció en el hermoso rostro de Morgan. Sus ojos rojos brillaron y sus labios carmesí se abrieron, revelando dientes blancos nacarados. Prepárate, maestro Sanles. Sunny casi puso los ojos en blanco. ¿Hay realmente necesidad de anunciar su ata? Sin embargo, él no pudo terminar ese pensamiento. De repente, Morgan estaba a su lado, y su espada caía como la hoja inescapable de una guillotina. Capítulo 1136. Duelo amistoso. Morgan se movió rápido, mucho más rápido de lo que se había movido en el paisaje de los sueños. Un momento estaba de pie tranquilamente a una docena de metros de distancia de él, al siguiente ya estaba allí, lanzando un corte descendente dirigido precisamente a su 100. Por suerte, Sunny estaba preparado para ella. Se hizo a un lado, levantando su sombra Tachi para interceptar la espada de entrenamiento. Las dos hojas se encontraron y se mordieron entre sí, conectadas en una atadura. Sintió que la conmoción del impacto recorría sus huesos y apartó la espada, al mismo tiempo que Morgan levantó las manos, cambiando el ángulo de su arma y empujándola hacia adelante sobre el Tachi. La punta de la espada de entrenamiento apenas le rozó el ojo. Pero ahora, el impulso estaba del lado de Sunny. Dio un paso adelante, pasando sus dos espadas, y la embistió con su hombro. Morgan fue lanzada hacia atrás, y una fracción de segundo después, fue su turno de desviar un corte, solo que el corte nunca llegó.
En lugar de intentar hacer girar su tachi en un corte descendente que no era muy diferente al que su oponente había lanzado un momento antes, Sunny simplemente mantuvo su posición, por encima de su hombro, la hoja hacia atrás, y la golpeó en la cara con el pomo. No importaba cuán rápida fuera Morgan, no importaba cuán fuerte, la distancia entre ellos era demasiado corta, y ese golpe fue demasiado rápido. Mejor aún, la hoja del tachi permaneció entre su cuello y la espada del enemigo. Sunny no vio forma de que ella pudiera escapar. Y no lo hizo. En lugar de intentar torpemente evitar el golpe, Morgan simplemente bajó la cabeza y lo recibió con el borde de su ceja, donde el hueso era más fuerte. Tampoco pareció sorprendida por el poderoso golpe. De hecho, Sunny sintió como si hubiera golpeado acero, casi escuchó un sonido metálico. Los dos se alejaron el uno del otro, poniendo fin a ese primer y tentativo intercambio. Sunny estaba satisfecho consigo mismo. Morgan parecía satisfecha también. Una amplia sonrisa floreció en su rostro. Se tocó la frente brevemente y luego miró sus dedos, donde una gota de sangre estaba manchada sobre su piel de alabastro. La sonrisa se convirtió en una mueca. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Nefis, Cassie y tú. He estado hambrienta de buenos oponentes durante tanto tiempo, y ahora hay 3. Y todos sois tan diferentes, además. Parecía una glotona hambrienta que de repente se encontraba eligiendo entre 3 platos exquisitos. Sunny enarcó una ceja y miró a la chica ciega, que estaba sentada tranquilamente junto a la pared del dojo. ¿Qué? ¿Esa maníaca de la batalla también involucró a Cassie en su régimen de entrenamiento? Notando su mirada, Morgan se rió entre dientes. Puede que Cassia no sea la maestra más fuerte que existe, pero en términos de técnica pura, es una de las mejores. Y con lo potente que es su precognición. Luchar contra ella me hizo ejercitar habilidades y músculos que nunca había tenido que ejercitar antes. Lo cual es una bendición inusual para mí. ¿Por qué? ¿Ustedes dos nunca han luchado? Sunny se demoró un momento y luego negó con la cabeza. No, al menos no con espadas. Morgan le dirigió una mirada curiosa. Ah, es tu pérdida. Levantó su espada y se preparó para lanzar otro golpe. Su sonrisa se tornó de encantadora a peligrosa. Entonces no me contendré. Con eso, Morgan atacó, transformándose en un furioso torbellino de acero. Malv y Tasea. Sunny había estado complacido con su desempeño en su primer intercambio, pero su satisfacción se evaporó rápidamente. Ahora que Morgan había terminado de probarlo, el ataque de ataques que desató fue simplemente irrazonable. En términos de fuerza física y velocidad en bruto, los dos eran aproximadamente iguales. Por supuesto, Sunny solo estaba usando 3 de sus sombras para aumentarse a sí mismo. Habría tenido una ventaja si hubiera usado los 5. Pero, de nuevo, su enemigo probablemente también estaba reteniendo algo. En términos de técnica, inteligencia de combate y experiencia, para su profunda insatisfacción, Sunny se dio cuenta de que todavía era inferior a la princesa de la guerra en ese sentido. Ya sabía que la habilidad de Morgan era casi impecable, perfeccionada en una herramienta perfecta por décadas de práctica y escalofriante intención asesina. Era el epítome de lo que se suponía que era un legado, una persona nacida y criada con el único propósito de ser un luchador. Las personas que la forjaron en un arma mortal también eran algunos de los mejores guerreros que la humanidad tenía para ofrecer. Sometido a la ineludible espada de Morgan, se sintió asfixiado. En el paisaje de los sueños, había sido simplemente aplastado. Había sentido que su enemigo no era una persona, sino un huracán. Los 36 segundos que había durado contra ella parecían un milagro. Hoy, la situación era diferente. Sunny estaba en desventaja, pero podía defenderse con seguridad. Era mayor, más fuerte y más experimentado, su dominio de Shadow Dance también había mejorado mucho. Dicho eso, el problema era: ¿Qué demonios?
Está loca. Aunque el estilo de batalla de Morgan era demasiado sofisticado y extrañamente esquivo para que él lo absorbiera en poco tiempo, sí logró vislumbrar algunas cosas al respecto, lo suficiente para poder predecir el flujo general de sus movimientos. Sin embargo, ese flujo era impecable, completamente desprovisto de cualquier vulnerabilidad que pudiera explotar. ¿De qué servía conocer sus movimientos por adelantado si no podía hacer nada al respecto? Ella luchó de una manera que no le dejó opciones. Era como si hubiera una jaula de acero a su alrededor y sus agudas barras se estaban estrechando lentamente. Muy pronto, sería atrapado y cortado en pedazos por ellos. Sunny sabía que si el enemigo no tenía vulnerabilidades, la mejor manera de derrotarlo era creando algunas. Entonces, trató de atraer a Morgan a varias trampas insidiosas, pero fue en vano. Parecía verlos directamente, resolviendo los rompecabezas que presentaba en un instante. Incluso todo este tiempo después. Ella seguía siendo para él como un obstáculo insuperable. La salvaje, pero a la vez gélidamente calculadora letalidad de su habilidad perfectamente mortífera era como una obra de arte. Su tema era la guerra, la violencia y la destrucción, y Sunny era tanto el tema como el único miembro de la audiencia para quien ese arte estaba siendo creado. Así como su víctima. En ese momento, se dio cuenta de algo. Sunny se dio cuenta de que esta era la peor manera posible de luchar contra alguien como Morgan. La confrontación directa, las competencias de fuerza y habilidad, todo eso no era su campo de batalla. Las batallas más terribles que Sunny había librado, las había ganado con astucia y engaño. Empleó trucos sucios, usó todos los recursos disponibles para él de maneras inesperadas y arrancó victorias de las garras del destino a través de la fuerza de voluntad y la maldad sin límites. Era bueno en una pelea, por supuesto. Mucho mejor que la mayoría. Pero si bien ser una espada afilada era un conducto importante de su voluntad, no era lo que lo hacía verdaderamente mortal. ¡Qué gran revelación! La pregunta era, ¿cómo podía darle la vuelta a este duelo y empujarlo hacia una dirección en la que él tuviera la ventaja? Seguramente había formas de superar el poder furioso, frío y sofocante de Morgan. Una pregunta más importante, sin embargo, era si él incluso quería hacerlo. Capítulo 1137, El juego del perdedor. Hasta ahora, tanto Sunny como Morgan habían actuado relativamente mansos. Puede que no lo haya parecido desde fuera, considerando lo feroz y viciosa que parecía inevitablemente una batalla de dos ascendidos. Los maestros poseían una velocidad, una fuerza y una resistencia sobrehumanas. Un choque entre ellos se vería como una colisión de dos fuerzas naturales para una persona mundana, y un edificio mundano se destruiría rápidamente si se convirtiera en un escenario para ello. Por eso el dojo en el que luchaban estaba revestido de resistentes placas blindadas, y la espada de entrenamiento que usaba Morgan costaba una fortuna. Sin embargo, se contienen. Dejando de lado el hecho de que ambos habían acordado renunciar al uso de sus habilidades ascendidas, Sunny aún no había usado paso de sombra. Morgan tampoco había afilado su arma, prefiriendo confiar en la técnica pura. Era como si ambos hubieran decidido en silencio hacer de este combate una competencia de habilidades, por ahora. Lo que en realidad era una desventaja para Sunny. Cuantos menos recursos tenía a su disposición, más restringido se sentía. Morgan, por otro lado, parecía necesitar siempre un solo recurso, su espada. De hecho, ni siquiera eso era necesario. Su propio cuerpo era la espada, capaz de cortar acero templado sin obstáculos. Por lo tanto, si Sunny quería cambiar las cosas, necesitaba que la situación cambiara, llevando su duelo a la siguiente etapa. Sin embargo, no estaba seguro de querer hacerlo. ¿Cuál es mi objetivo aquí? Había sentido curiosidad por comparar su fuerza con la de Morgan. También le habían dado pocas opciones más que aceptar su petición. Naturalmente, quería ganar.
¿Pero era realmente una victoria lo mejor para él? Ahora que los grandes clanes observaban de cerca a Sunny, no había posibilidad de no llamar su atención. Por eso había decidido aceptar ese hecho y conformarse con crear una impresión muy específica de sí mismo en lugar de intentar pasar desapercibido. Sunny quería que tanto Valor como Canción pensaran en él como alguien fuerte, excepcional incluso, pero no demasiado excepcional ni demasiado fuerte. Tenían que pensar en él como un advenedizo poderoso pero tosco, una rata talentosa de las afueras que había logrado mucho y que tenía el potencial de lograr aún más, pero no mucho más. Como alguien predecible y controlable. Considerando todo eso, ¿realmente quería derrotar a Morgan? ¿Podía siquiera derrotarla? Claro que sí. La santa, la pesadilla, el demonio y la serpiente también formaban parte de su poder. Morgan poseía una gran cantidad de ecos poderosos, pero estos provenían de fuera de su aspecto, las sombras, por el contrario, provenían de dentro del de Sunny. Lo que significaba que él la destruiría en una contienda de poder personal puro, lo que realmente no importaba, ya que tales contiendas nunca ocurrían en la vida real. Siempre había otros componentes involucrados. Los ecos trascendentes podrían haber sido externos al propio poder de Morgan, pero también destrozarían a Sunny. No, realmente no quiero vencer a Morgan hoy. Lo que realmente necesito hacer es perder de una manera que me facilite el acceso a sus secretos. Así, que perderé de una manera que la dejará con ganas de más. Ser un compañero de entrenamiento personal del heredero del gran clan Valor era una posición peligrosa en la que estar, no menos porque Morgan potencialmente podría aprender mucho más sobre Sunny de lo que a él le hubiera gustado que supiera, pero también era la mejor posición para estar para un espía. Ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Sunny frunció el ceño por un momento. ¿No es este el mismo razonamiento que usó Nefis para justificar su decisión de unirse a Valor? Tal vez lo fuera, pero realmente no le importaba. Muchas cosas habían cambiado desde entonces, incluido el propio Sunny y la situación en la que se encontraba. De acuerdo, entonces, hagámoslo. Esquivó otro golpe de Morgan, evadió su golpe de seguimiento, 3 de ellos, en realidad, todos encadenados en un movimiento fluido y depredador, y arqueó una ceja. ¿Deberíamos subir de nivel? Ella dio un paso adelante, envió su espada volando hacia su garganta con una velocidad diabólica y sonrió agradablemente. Vamos. Sunny esquivó su ataque y asintió. Entonces, su técnica cambió instantáneamente. Antes, usaba una mezcla fluida de varios estilos simples que había aprendido con los años. Una técnica tan variopinta no sobresalía en nada en particular, pero era flexible y difícil de predecir. Sin embargo, Sunny se había reservado sus mejores cartas sin querer compartirlas con el enemigo, un enemigo potencial, al menos. El estilo de Broken Sword que le había enseñado Nepis, la técnica fundamentada de Zen que se había originado en las legiones de Nether, el arte de batalla de los fanáticos de Solvane, que provenía de las guerreras sectarias de la secta roja, esas las había ocultado en su interior. Ahora que quería perder de la manera más interesante. ¿Qué podría intrigar realmente a una maníaca de la batalla como Morgan? Se había enfrentado y derrotado a todo tipo de despertados, y sin duda había aprendido todo tipo de estilos de batalla. Su colección era probablemente incluso más grande que la de Sunny. Entonces, ¿qué técnica podría mostrar que fuera excepcional y fascinante, y sobre todo, desconocida para Morgan? Un estilo en particular vino a su mente. Era uno que había aprendido por casualidad, no de los despertados, ascendidos o incluso santos, sino de las criaturas de la pesadilla. Los cazadores primitivos que habían surgido de la puerta cerca de la escuela Rain, blandiendo armas de pedernal. Después de todo, si algo podía captar la atención de una conocedora obsesionada de la esgrima y todo lo relacionado con el combate como Morgan, era una técnica que podría haber estado en la raíz de todas las técnicas, todos los estilos. Los movimientos de Sunny cambiaron,
pasando de fluidos y refinados a sencillos y brutales. Su comportamiento también cambió por completo. La técnica salvaje de los espectros Barrow era directa y rudimentaria, pero había una letalidad primitiva en su clara y cruel barbarie. Era la expresión de una intención pura y despejada de matar, simple, pero de ninguna manera burda. No había nada en ella que diluyera la despiadada determinación de un cazador que buscaba matar a su presa de la manera más directa y eficiente posible. Sunny recordó la desesperada lucha frente a la puerta de la pesadilla y atacó, apuntando cruelmente a los isquiotibiales de Morgan. Veamos cómo va esto. Capítulo 1138. Sufriendo por el éxito. Fue bien. Sunny no lo estaba haciendo mucho mejor contra el asesino huracán de acero que llevaba el bello rostro humano de Morgan de valor, pero logró frenarla un poco. Morgan frenó no porque se sintiera presionada por su repentino cambio de técnicas, sino porque estaba fascinada por él. Su cabello negro azabache se echó hacia atrás y su sencilla túnica se agitó por el viento generado por su choque, lo atravesó con una ardiente mirada vermellón. Sus labios rojos se movieron. Interesante. Muy interesante. Morgan no se dirigía a Sunny, sino que se hablaba más bien consigo misma. Después de eso, también cambió su estrategia. Antes, Morgan era todo ofensiva, todo bordes afilados y un implacable aluvión de ataques calculados pero devastadores. Ahora, se movía con más deliberación, sin contenerse realmente, pero tampoco persiguiendo una abrumadora derrota del enemigo a toda costa. Era como si Morgan tuviera miedo de romperlo demasiado pronto. Sunny realmente no sabía cómo sentirse al respecto. Bueno, ese es un sentimiento nuevo. Chocaron, sus espadas entretejieron una cacofónica pero extrañamente hermosa melodía de silbidos y estruendos. Al costado del dojo, Cassie giró la cabeza levemente, escuchando. Sunny hacía mucho que había batido su récord de resistir contra Morgan durante 36 segundos. Paz, o un minuto, luego otro. Todavía estaba parado sólidamente sobre sus dos pies, y aunque su respiración se estaba volviendo un poco trabajosa por la terrible tensión de la intensa pelea, su resistencia estaba lejos de agotarse. En medio de un intercambio particularmente furioso, cuando estaban cerca el uno del otro, Morgan de repente preguntó. Ese estilo. ¿Quién te lo enseñó? Sunny golpeó la empuñadura de su espada, apuntando a cortarse los dedos, y respondió con voz ronca. Nadie me enseñó, simplemente lo aprendí, de una criatura de pesadilla. Ella esquivó fácilmente su golpe y lo castigó apuntando una estocada a su corazón. Una sonrisa apareció en su rostro. ¿En la pesadilla? Sunny dudó, considerando cuánto podía revelar. Después de todo, había luchado contra los Brights del túmulo como mongrel, pero, por otra parte, nadie más había logrado medir adecuadamente su habilidad en la batalla, y más tarde se había enfrentado a innumerables puertas de pesadilla en la Antártida, la mayoría de ellas sin documentar. No, frente a una puerta de pesadilla. La sonrisa de Morgan se amplió. Entonces aprendes rápido. Parecía haber comprendido bien la esencia del estilo de batalla primitivo que él estaba utilizando, lo cual se tradujo en que sus ataques se volvieron más decididos. Estaba sondeando y probando, obligándolo a revelar más facetas de la técnica, todas ellas, idealmente. Lo cual no le convenía del todo a Sunny. Era demasiado pronto, no podía dejar que se aburriera todavía. Necesitaba impresionarla un poco más antes de perder, para que la impresión que causara durara. Sin darle aviso a Morgan, ordenó a su tachi de sombra que cambiara en medio de un golpe. La sombra fluyó, convirtiéndose en un gran J, Ian. Seguía siendo una espada de dos manos, pero esta era recta y de doble filo, mucho más adecuada para estocadas, ligeramente más versátil y extremadamente maniobrable. El golpe se tambaleó inesperadamente y se convirtió en una estocada,
pillando a Morgan por sorpresa. Se movió con la gracia de una bailarina, apartando la cabeza del camino. Un mechón de cabello negro ondulado fue cortado y se deslizó por el aire. Vaya, engañoso. A pesar del tono indignado, sus ojos vibrantes brillaban de emoción. Técnicamente, Sunny acababa de hacer trampa. Después de todo, habían acordado dejar sin usar sus habilidades ascendidas. Pero eso estuvo bien. Hacer trampa era exactamente lo que un legado exaltado esperaría que hiciera una rata de las afueras. Y honestamente, también era lo que una persona de las afueras realmente haría. También era lo que un luchador en una batalla real no evitaría, razón por la cual Sunny pensó que Morgan estaba destinada a disfrutar su pequeño giro. Y, en lugar de responder, atacó, convirtiendo su jian en una lanza. Había algunas formas de armas que había entrenado creando lo suficientemente bien como para convocarlas sobre la marcha. La única que tenía razones para evitar era el Odachi, ya que eso fue lo que había usado la última vez que luchó contra Morgan. Su sonrisa se hizo más amplia. Lucharon, poniendo a prueba cada vez más las placas blindadas del dojo. En algún momento, una de ellas incluso empezó a agrietarse. Sunny lo usó en su beneficio, lanzando un golpe deliberado mientras su oponente estaba un poco menos seguro. Apartando la punta de su lanza, Morgan giró, cambiando su peso a una pierna. De repente, la otra azotó el aire, lanzando una patada circular perfecta y veloz como un rayo a su cabeza. Sunny apenas tuvo tiempo de reaccionar, tirando ligeramente de la lanza hacia atrás y levantando su trasero para bloquear sólidamente la patada con el eje. La espinilla de alabastro de Morgan se conectó con la superficie negra mate de la lanza de sombra. Y la cortó directamente, como si no fuera tan fuerte como lo sería un arma ascendida. Los ojos de Sunny se abrieron ligeramente. Mierda. Parecía que Morgan también había decidido empezar a usar más de sus habilidades de aspecto. No tenía nada que hacer más que aceptar el golpe y esperar que ella no estuviera planeando decapitarlo. La patada no había perdido nada de su potencia después de cortar la lanza. En el momento en que el pie de Morgan conectó con su mandíbula, fue como si lo hubiera golpeado un ariete. Sunny vio estrellas momentáneamente. Fue arrojado a un lado y se tambaleó, apenas logrando mantener cierto equilibrio. No es bueno, no, en realidad, muy bueno. Esto es exactamente lo que quería. Es hora de ser derrotado. Exageró un poco su desorientación y esperó a que llegara el siguiente golpe. Pero no lo hizo. Cuando Sunny recuperó la capacidad de ver con claridad un segundo después, vio un atisbo de culpa en el rostro de Morgan. Ella lo miraba con una expresión resignada. Ah, maldita sea. Lo siento, me olvidé de mí por un momento. Tengo un sanador a mano. Luego, hizo una pausa y lo miró con una expresión ligeramente sorprendida. Era extraño ver a Morgan sorprendida. ¿Tú, no estás cortado? Sunny se frotó la mejilla, que todavía estaba entumecida. Iba a tener un feo moretón, eso era seguro. Pero el caparazón de mármol parecía haber resistido la habilidad de aspecto de Morgan. No, no del todo, probablemente había liberado la habilidad después de cortar la lanza. Pero su defecto, lo que Sunny sospechaba que era su defecto, permanecía. Hizo una mueca, luego movió la mandíbula de lado a lado y respondió con un tono uniforme. No, ¿por qué iba a estar cortado? ¿Parecía frágil? Pues no lo soy. Soy bastante robusto, de hecho. Morgan lo miró fijamente por un momento, con una expresión extraña en su rostro. Finalmente, sus labios se torcieron en una leve sonrisa. Así es. Lo recordaré, para nuestro próximo combate. Lamentablemente, tiene que terminar. Gracias por un maravilloso duelo, Maestro Oscuro. Miró su espada de entrenamiento, luego se dio la vuelta con calma y fue a colocarla de nuevo en la caja. Sunny se restregó de nuevo la mejilla, sintiendo un leve dolor sordo a través del entumecimiento, y miró su espalda. Parece que funcionó.
Eso, es lo que yo llamo un trabajo bien hecho. Hermoso, de verdad. Ah, supongo que eso es lo que llaman sufrir por el éxito. Capítulo 1139. Evaluación del desempeño. El combate con Morgan dejó a Sunny adolorido y contemplativo. El dolor se disipó rápidamente gracias a su físico ascendido y al sudario del anochecer, pero el ánimo reflex, Ivo permaneció. Algún tiempo después, estaba sentado en su pequeña oficina, ignorando el papeleo que tenía que llenar en favor de mirar fijamente la pared. Su pelea no fue exactamente esclarecedora, pero le había proporcionado mucho en qué pensar. En primer lugar, Sunny recordó lo que representaban los verdaderos legados. A lo largo de los años, había olvidado el sentimiento de asombro y reverencia que la gente común tenía hacia los distantes y poderosos clanes del legado, la austera casta de guerreros que producía a los mejores y más valientes campeones de la humanidad. Que existía únicamente para luchar contra el hechizo de la pesadilla, o se suponía que debía hacerlo, al menos. No se le podía culpar, Sunny se había vuelto inmensamente fuerte y se había cruzado con todo tipo de criaturas poderosas, desde antiguos santos hasta titanes. Incluso había pasado rozando divinidades reales como Weaver, Nether y Ope. No era sorprendente que la temible reputación de los legados se desvaneciera un poco en comparación. Pero los clanes del legado, y especialmente los tres grandes clanes, seguían siendo autoridades en términos de poder personal y destreza en el combate. No eran inferiores en modo alguno a los antiguos despertados del pasado, y de hecho parecían ser superiores en muchos aspectos, los aspectos más importantes. Los legados, y todos los despertados modernos por extensión, eran mucho más duros, mucho más extremos y mucho mejor templados que los de los tiempos antiguos. Eso se debía a que los clanes del legado fueron forjados en un mundo mucho más infernal. Habían surgido para resistir el hechizo de la pesadilla, y fueron moldeados en una fuerza a tener en cuenta por su terrible presión. Morgan se lo había recordado a Sunny. No era casualidad que las dos personas más peligrosas que conocía, Nepis y Mord, Retroceso, fueran productos de la cultura del legado. De los tres, Sunny era el que estaba fuera de lugar. Lo que le llevó a la segunda vía de pensamiento, su propio poder. Sunny se habría mentido a sí mismo si dijera que no estaba molesto por su pérdida. Aunque entendía que una buena derrota era mucho más beneficiosa en lo que respecta a sus objetivos, una pequeña e irracional parte de su mente todavía deseaba ganar. A nadie le gusta perder, y Sunny en especial detestaba la idea de perder contra un miembro de un gran clan. Él guardaba un profundo resentimiento después de todo. Ser derrotado por alguien a quien despreciaba era una píldora amarga de tragar. Pero se la tuvo que tragar. Era una cosa pretender ser débil frente a Morgan, pero la verdad del asunto era que ella era simplemente demasiado fuerte, incluso el Sunny actual, con todas sus ventajas, le costaría mucho lidiar con ese nivel de fuerza en una confrontación directa. Y aunque él era ingenioso y tenía maneras de evitar tal confrontación, Morgan también tenía todos los recursos ilimitados del clan Valor detrás de ella. Entonces, incluso en ese aspecto, ella era una grave amenaza. Sunny recordó lo que Jet le había dicho una vez, años atrás. Nadie sobrevive en el reino de los sueños solo. Sus palabras siempre habían sido ciertas, pero ahora parecían especialmente conmovedoras. Sunny se había vuelto poderoso, mucho más poderoso de lo que jamás imaginó ser. Pero seguía siendo solo un hombre. Frente a un colectivo como un gran clan, su poder personal parecía insignificante. Peor aún, ese colectivo servía como guardián de una mayor fuerza. Nadie podía ni siquiera convertirse en un santo sin su permiso, a menos que esa persona quisiera ser perseguida y asesinada en represalia por su desafío. Sin embargo, había maneras de volverse más poderoso sin alcanzar la trascendencia. Lo último en lo que hizo pensar a Sunny el combate con Morgan fue en el duelo en sí. Lo repitió lentamente en su mente, considerando que podría haber hecho mejor y qué errores podría haber evitado.
La lista era interminable e inútil. Todo era más fácil en retrospectiva, era lograr el mejor resultado en el momento lo que era difícil. Aún así, era bueno revisar su actuación, así como la de su enemigo. Sunny pasó un rato mirando fijamente la pared y recordando el duelo. Una Jian no fue una buena elección para ese ataque. Aquí no necesitaba urar ese grupo de músculos con esencia, fue solo un desperdicio. Debería haber anticipado mejor el efecto de la patada. Mientras analizaba su pelea, sus pensamientos inevitablemente se desviaron hacia lo que podría haberse hecho de manera diferente. Me pregunto cómo le habría ido a Morgan contra mí si hubiera usado la envoltura de sombra. Sunny intentó construir una pelea así en su mente, reemplazándose a sí mismo con una versión que medía 3 metros de alto y tenía 4 brazos. ¿Morgan habría seguido teniendo ventaja? No en destreza física, eso era seguro. Sin embargo, no estaba seguro de si el resultado habría sido diferente. Después de todo, los legados eran ante todo asesinos de abominaciones. La hija de Anvil había sido entrenada para enfrentarse a todo tipo de criaturas de pesadilla desde la infancia. Un demonio de 4 brazos no la sorprendería en absoluto. ¿Qué tal alguna otra envoltura? Sunny estaba actualmente limitado a una forma, la del engendro de las sombras, porque era lo que mejor conocía. Pero, en teoría, podía crear la envoltura de cualquier criatura. Solo necesitaba conocer a la criatura lo suficientemente bien, perfectamente, de hecho. Y eso no era fácil de lograr. Un ceño pensativo apareció en su rostro. Pero es verdad, sin embargo, ¿qué puedo crear la envoltura de cualquier criatura? Era cierto en teoría, pero esa teoría se rompía instantáneamente cuando se enfrentaba a la realidad. Tomemos a Morgan, por ejemplo, o a cualquier otro humano para el caso. Crear una envoltura de un humano tenía que ser más fácil, porque Sunny era uno de ellos y sabía cómo funcionaban los cuerpos humanos perfectamente bien. Pero, ¿cómo funcionaría eso? La envoltura del engendro de las sombras funcionaba porque el demonio de 4 brazos era mucho más grande que Sunny, y por lo tanto, podía formar su cuerpo alrededor del suyo. Pero otros humanos, con raras excepciones, eran más o menos del mismo tamaño aproximado que él. No había espacio para formar una envoltura humana. También había criaturas más pequeñas que los humanos. El actual demonio voraz, por ejemplo, aunque Sunny estudiara su sombra durante un tiempo, no sería capaz de crear una envoltura de la pequeña criatura. Así que, en realidad, la envoltura de sombra estaba limitada en lo que podía recrear. Una extraña expresión apareció de repente en la cara de Sunny. Parpadeó un par de veces. A no ser que. Capítulo 1140, mirando a la pared. Sunny se quedó quieto un rato, luego se rió entre dientes. No, eso es una locura. Nunca funcionaría. Luego, se quedó mirando la pared un rato más. ¿Funcionaría? De ninguna manera. El pensamiento que se le había metido en la mente mientras pensaba en las limitaciones de la caparazón de sombra era tan descabellado que parecía una completa ridiculez. Pero cuanto más pensaba en ello, menos razones veía para descartarlo. No, eso es un poco demasiado extraño, incluso para mí. Y sin embargo, no podía encontrar una razón lógica por la que no fuera cierto. Sunny dudó un rato más, luego miró furtivamente a su alrededor. Luego, se aclaró la garganta, se levantó y salió de la oficina. Si quería probar esta extraña teoría, necesitaba hacerlo en un lugar más privado. Salió del complejo de valor y se dirigió al dormitorio cercano, donde aún vivía la mayor parte del personal gubernamental que quedaba dentro de la capital sitiada. Allí, entró en su vivienda, que era un poco más espaciosa y tenía mejores comodidades que la de los trabajadores gubernamentales mundanos y despiertos, y cerró la puerta tras él. Ser un ascendido tenía sus ventajas. Sunny envió a sus 4 sombras a vigilar -2 afuera del apartamento, 2 adentro, y se quedó allí parado por unos minutos,
repasando mentalmente lo que estaba a punto de hacer. No parecía peligroso, solo muy extraño. El principio era simple. Sunny había dominado 3 pasos de la danza de las sombras hasta la fecha. La esencia de su arte de combate era la falta de forma, le permitía seguir a un enemigo, copiando la esencia de su técnica de combate. Después de eso, podía predecir sus movimientos, el flujo de su intención de batalla e incluso sus pensamientos. El primer paso le permitía seguir estilos de batalla más simples. Había logrado ese avance mientras luchaba contra Nepis en la Aguja Escarlata. El segundo paso elevó enormemente su comprensión de los principios fundamentales que gobernaban todas las técnicas de batalla, lo que le permitía seguir estilos mucho más sofisticados y hacerlo mucho más rápido. También le dio un atisbo de una comprensión intuitiva de los componentes más esotéricos de las artes de batalla verdaderamente avanzadas, aquellas creadas y utilizadas por los despiertos, incorporando así formas especiales de guiar la esencia del alma a través del propio cuerpo. Había logrado ese paso después de recopilar una vasta biblioteca de técnicas en el paisaje de los sueños, que culminó durante su primer duelo con Morgana. La inspiración que Sunny había recibido después de ser diezmado por la princesa de la guerra lo llevó a un avance. El tercer paso era el más difícil hasta ahora. Sunny había comenzado su viaje hacia el dominio de él expandiendo sus horizontes y comenzando a seguir no solo a los humanos, sino también a las criaturas de pesadilla. En la sangrienta arena del Coliseo Rojo se había sumergido en sus mentes pervertidas, dementes y rabiosas, lo que le permitió sentir intuitivamente lo que las abominaciones con las que luchaba harían, pero también puso en riesgo su propio sentido del yo, si no su propia alma. El tercer paso de la danza de las sombras era mucho más exigente para el practicante. Requería que uno aceptara realmente la naturaleza sin forma de las sombras y se olvidara de su yo real, lo que, por supuesto, suponía el riesgo de perderlo para siempre. Sunny había logrado ese peligroso avance después de quedar atrapado en una interminable procesión de sueños angustiosos de pesadilla y que le bloquearan sus recuerdos personales. Al final, había reunido los pedazos disipados de su verdadero ser utilizando su verdadero nombre. Sirvió como un ancla para lo que hacía de Sunny un individuo y a través de él fue capaz de avanzar en su dominio de la danza de las sombras sin perderse a sí mismo. Ese tercer avance mejoró la velocidad con la que podía comprender la intención de batalla y la inteligencia de combate de los seres que seguía aún más. Le permitió percibir realmente el flujo de esencia a través de sus cuerpos en lugar de solo sentirlo intuitivamente, e incluso le dio la capacidad de predecir a veces sus pensamientos. El cuarto paso. Ahí era donde Sunny se había topado con la pared. La danza de las sombras era su legado de aspecto, pero también era algo que tenía que inventar por sí mismo, sin nadie que lo guiara. Como tal, ni siquiera estaba seguro de cuál era el camino correcto, y mucho menos de cómo llegar a la siguiente parada. Solo sentía que los siguientes pasos de la danza de las sombras iban mucho más allá de las técnicas de batalla, y serían mucho más difíciles de concebir y dominar por esa razón. Sin embargo, aunque se había estancado en el dominio de la danza de las sombras, había logrado progresos en otros aspectos de su poder personal. La culminación de ello fue la Cáscara de las Sombras, una poderosa herramienta que había creado uniendo varias facetas de sus habilidades, atributos y habilidades de aspecto. El baile de las sombras también jugó un papel en su capacidad para crear conchas de otras criaturas. De hecho, su papel fue quizás el más importante. Sin una comprensión profunda de la forma deseada, Sunny nunca podría construirla a partir de las sombras, y eso era lo que su legado de aspecto le permitía hacer. Sin embargo, había una limitación para la concha de las sombras. N0V3L Realm fue la plataforma donde este capítulo se reveló inicialmente en N0V3L, B1N. Después de todo, las sombras eran realmente informes y sin forma, mientras que Sunny no lo era.
Incluso si se las había arreglado para hacer su mente supremamente maleable, todavía poseía un cuerpo humano. No importa cuánto entrenamiento hubiera invertido para hacerlo tan flexible y adaptable como fuera posible, seguía siendo algo relativamente rígido. Pero ¿y si añadía otro ingrediente a la mezcla? En este momento, la concha de las sombras existía como una combinación de su habilidad durmiente, control de las sombras, su habilidad ascendida, manifestación de las sombras y su legado de aspecto, baile de las sombras. Su habilidad despertada, baile de las sombras, faltaba en la ecuación. Y esa, tal vez, era la razón de las limitaciones con las que Sunny tenía que lidiar. Bueno, intentemos esto. Si tenía éxito. Sunny sentía que podría descubrir una dirección que finalmente lo llevaría al siguiente paso del baile de las sombras. Respirando profundamente, activó el paso de las sombras y se disolvió en las sombras. Allí, en su oscuro abrazo, el propio Sunny era una sombra, sin forma y sin forma. Pero no necesitaba hacerlo. Mientras luchaba contra el demonio voraz, había cambiado su forma en este estado para poseer garras afiladas. Su forma de sombra también era infinitamente maleable. Entonces, Sunny se concentró y comenzó a cambiar lentamente su forma de sombra a la forma de sí mismo. Fue un esfuerzo extraño, convertirse en una sombra, solo para luego convertir la sombra en sí mismo. Pero eso era exactamente lo que Sunny quería hacer. Era un poco como construir la cáscara del engendro de sombra, solo que en lugar de dar forma a las sombras alrededor de su cuerpo, Sunny estaba dando forma a su cuerpo de sombra, en cambio. Por supuesto, conocía la forma de sí mismo mejor que nadie. Por eso recrearlo era mucho más fácil que invocar la forma diabólica del engendro de sombra. Finalmente, la sombra incorpórea asumió la forma del cuerpo de Sunny. Tenía brazos y piernas, un torso, dedos y pies, y un rostro que era una representación perfecta del rostro de Sunny. Coincidía perfectamente con su cuerpo físico, no que lo necesitara. Empezar por convertirse en sí mismo era simplemente lo más fácil que podía hacer para esa prueba. Satisfecho con el resultado de la forma, Sunny pasó un tiempo en el oscuro abrazo de las sombras, a la deriva. Me pregunto. Luego, respiró hondo mentalmente, activó la manifestación de sombra. Y se manifestó de nuevo en el mundo despierto a través de ella. Capítulo 1141, Autorrealización. Una versión mate, negro azabache de Sunny estaba de pie en medio de la habitación. No se movió por un rato, congelado como una estatua, luego levantó ligeramente las manos y las miró con una expresión extraña. Sus dedos se movieron. Bueno, eso es. El Sunny negro azabache se rascó la nuca, luego se detuvo por un momento y se tocó el pelo tentativamente. El mero hecho de que tuviera pelo era una sorpresa. Eso es ciertamente algo. Se sentía extremadamente extraño. Sunny era fundamentalmente humano. Al usar el paso de las sombras, podía asumir la forma de una sombra incorpórea, para luego volver a su forma original. Sin embargo, eso no era lo que había hecho hoy. Hoy, se había convertido en una sombra y luego se había manifestado en una forma corpórea sin volver a convertirse en humano. Entonces, lo que era ahora era. Yo, que me condenen si sé lo que soy ahora. ¿Un humano habitando un recipiente con forma humana hecho de sombras? ¿Una sombra que vaga descaradamente por el mundo humano en forma de persona? ¿O algo completamente distinto? Descripciones aparte, su estado actual era curioso. Debido a lo fiel que era la recreación al original, Sunny se sentía más o menos como él mismo. Su rango de movimiento, fuerza y agilidad seguían siendo los mismos. Su forma de sombra había ascendido, igual que su cuerpo humano, por lo que era igual de poderoso y resistente. También había diferencias, por supuesto. La más obvia era el cambio en su percepción. Su sentido de sombra parecía haberse vuelto más agudo,
mientras que su visión era ahora menos pronunciada. Tampoco podía ver colores, igual que en la segunda pesadilla, cuando habitaba en la sombra. Este era un territorio familiar para él. Menos familiar era la composición real de su nuevo y extraño cuerpo de sombra. Era una copia fiel, pero no exacta. No podía serlo, aunque el Sunny negro azabache se veía y actuaba como Sunny, seguía siendo una sombra manifestada, como tal, operaba bajo un conjunto diferente de principios. La recreación sí seguía algunos principios subyacentes de cómo se supone que debía ser una criatura corpórea, pero la similitud era superficial. No tenía un corazón que latiera, ni ningún órgano interno, para el caso. Y aunque había una estructura aproximada en su forma, con algo similar a huesos conectados a algo similar a músculos, no había sangre corriendo por sus venas. Tampoco había venas. En el mejor de los casos, había vías de esencia. ¿Cómo funcionaba todo? Que se joda si Sunny lo sabía. Pero funcionaba, eso sí. Perplejo, lanzó una mirada a las dos sombras que se escondían en los rincones de la habitación. ¿Qué piensan, chicos? La sombra altanera parecía completamente desconcertada. Se le quedó mirando un rato, luego levantó una mano, como si quisiera decir algo. Sin embargo, al final, el arrogante simplemente negó con la cabeza confundido. La espeluznante sombra, en una inusual muestra de emociones, se rascó la nuca, desconcertada. El negro azabache Sunny sonrió, mostrando unos dientes negros azabache. Sí. Después de pasar por los pasos de entrenamiento de la danza de las sombras y examinar más a fondo su estado actual, descubrió algunas cosas. La primera fue que esta forma de sombra corpórea era mucho más maleable que su cuerpo humano. Podía cambiar de forma a voluntad, por supuesto, necesitaba poseer una excelente comprensión de aquello en lo que la estaba convirtiendo para que el resultado final funcionara. Por ejemplo, Sunny podía convertirse en una versión más pequeña de sí mismo, pero eso requería algo de práctica para dominarlo, ya que un cambio tan fundamental afectaba a muchas cosas. También podía hacerse más grande, aunque había un límite en lo mucho que podía hacerlo, dictado por su rango y capacidad de esencia del alma. Los cambios menos integrales eran mucho más fáciles. Sunny ya sabía cómo poseer 4 brazos, por lo que podía añadir 2 más a los existentes con facilidad. Lo mismo ocurría con las garras, los cuernos, la cola, en el futuro, a medida que aumentara su conocimiento, de diversas formas, sería capaz de hacer más cambios como ese sobre la marcha. El segundo descubrimiento fue que aunque la forma de sombra corpórea era casi tan resistente como su cuerpo real, al final, aún se quedaba corta. La razón de eso era simple, los hilos. Ni el hilos de sangre ni el hilos de hueso persistían en este estado, lo que dejaba a Sunny vulnerable. Curiosamente, el caparazón de mármol seguía teniendo efecto, de hecho, se había vuelto aún más potente. Eso se debía a que los efectos del rasgo, valiente, se le aplicaban 2 veces. Las sombras estaban conectadas de forma innata a las almas, hasta el punto de que cuando Sunny era dañado en forma de sombra, o una de sus sombras era dañada, su alma también era dañada. Por lo tanto, la forma de sombra corpórea recibía los beneficios tanto del altísimo grado de protección física como del alto grado de protección contra los ataques del alma que proporcionaba el rasgo, valiente. Debido al hecho de que cada ataque contra ella era similar a un ataque del alma. Lo cual no era lo ideal. Sunny tenía una tendencia a herirse mucho, y si cada herida fuera trasladada directamente a su alma, rápidamente colapsaría. No, eso realmente no funcionará. Activar el manto rodearía la forma física de la sombra con un caparazón de ónix y la haría mucho menos propensa a ser dañada. Pero había una solución aún mejor. Después de todo, Sunny había comenzado todo este experimento por una razón. Aunque el descubrimiento
prometía tener implicaciones mucho más amplias. La razón inicial era expandir los límites del caparazón de sombra. Después de acostumbrarse un poco a esta nueva forma de existencia, Sunny convocó a las sombras profundas que envolvían su habitación, manifestándolas en el caparazón de desove de sombras. Capas de sombras fluyeron por su cuerpo negro azabache, envolviéndolo firmemente. Pronto, un demonio imponente de 4 brazos estaba parado en medio de la habitación. Sin embargo, esta vez se sintió diferente. En lugar de estar enclavado dentro del caparazón, Sunny sintió como si se hubiera vuelto parte integral de él. Su propia forma de sombra seguía siendo el corazón y la fuerza impulsora de la criatura con cuernos, pero era como si realmente se hubiera convertido en el demonio. Las capas externas del desove de sombras eran como una armadura, y su alma vulnerable estaba protegida a salvo en el interior. No está mal. Combinar estas dos habilidades era una forma perfecta tanto de eliminar las limitaciones del caparazón de sombra como de proteger su alma del daño. Sin embargo, si había un lado negativo de esta solución, era que la esencia de Sunny se consumía al doble de velocidad. No podrá sostener esta doble transformación por mucho tiempo. Por ahora. En el futuro, sin embargo. A medida que su alma se hacía más poderosa, era muy probable que Sunny pudiera usar estas habilidades mucho mejor. Y un día, tal vez, su alma crecería tanto y se haría tan poderosa que no necesitaría la protección de una cáscara en absoluto.